Hola, ¿qué tal? Te habla Oscar Naranjo desde Rosario y quiero invitar a todos los televidentes de Canal 2, allí en Andresito Misiones, a poder compartir un tiempo de conferencia, una conferencia cristiana que va a estar desde el día 23 al 31 de mayo, todas las noches a las 20 horas. Auspicia este tiempo a la luz de la palabra de Dios, la Iglesia Cristiana Evangélica y el Centro Comunitario Evangélico en Andresito. Te esperamos, sentate allí con toda tu familia, frente a la pantalla del televisor y disfrutar de un tiempo de alabanza, música con cantantes nacionales e internacionales y predicadores que te van a traer el mensaje de la palabra del Señor. Recordad, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal entre el hombre y el Creador. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, qué gusto volverme a encontrar con ustedes en este tiempo devocional, tiempo que disfrutamos seguramente. Yo lo disfruto cada mañana, estoy expectante de lo que los hermanos van a compartir con nosotros porque es muy necesario para nuestra vida espiritual. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, pero antes vamos a orar a Dios, ¿sí? Señor, estamos en tu presencia con alegría en nuestros corazones porque tú eres nuestro Dios de amor. Y venimos aquí, Señor, buscando tu rostro, sabiendo cuánto te necesitamos, Señor. Te necesitamos para entender tu palabra. El Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad. Así que necesitamos esa acción, pero también necesitamos la acción del Espíritu Santo para poder vivir, para que Él nos dé poder para vivir lo que aprendemos. Necesitamos esto grandemente, Señor. Y oramos por nuestra congregación, Señor, que tú la bendigas, pero oramos extendiéndolo más allá por toda esta situación que vive el mundo, clamando por nuestro mundo, clamando tu misericordia, clamando tu mano de gracia, pero siempre sujetos a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a dar juntos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera leer con ustedes, hermanos, un texto que está en 1 Tesalonicenses capítulo 3, y el versículo 10. Me acompañan, dice, orando, dice el capítulo 3, versículo 10 de 1 Tesalonicenses, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Sí, quisiera compartir algún concepto de este versículo, pero antes de compartir sobre este texto, quisiera ponerlos en contexto para que ustedes y yo comprendamos mejor lo que dice este texto. En primer lugar, quería decirles que esta iglesia de Tesalónica, la mayoría de los comentaristas dicen que es la mejor iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Pablo le escribe a esta iglesia y esta carta es como un gran tesoro del cual usted puede extraer perlas preciosísimas. Esta que vamos a ver para mí es una perla preciosísima, pero usted puede descubrir mucho más si lee con detenimiento esta carta. Pero en segundo lugar, quería ponerlo en contexto de por qué Pablo nos dice 1 Tesalonicenses 3:10. Y esto tiene que ver con la situación cuando esta iglesia se inició, ¿sí? Si usted va a Hechos capítulo 17, ¿sí? Allí en los primeros versículos usted va a encontrar la historia de cuando se fundó
esta iglesia. En mi Biblia tiene un título ese pasaje, dice el alboroto de Tesalónica, ¿sí? Porque esta iglesia se inició en una situación bastante conflictiva, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que Pablo estuvo en esa iglesia 21 días, algunos dicen que estuvo 14 días, de una forma o de otra estuvo poco tiempo, en 14 o en 21 días él fundó o dio las bases, echó las bases de la fundación del futuro de esta iglesia local. ¿Por qué dicen algunos 14, otros dicen 21? Porque si usted se fija en ese pasaje de Hechos capítulo 17, dice que Pablo estuvo por 3 días de reposo. El día de reposo judío era el sábado, así que estuvo 3 días de reposo, un sábado, otro sábado. Entonces algunos dicen, bueno, si tuvo 3 sábados, tuvo 14 días. Algunos dicen, no, puede haber llegado un poco antes, así que puede haber estado 21, 20, 18 días. El hecho es que estuvo poco tiempo, ¿sí? Allí se armó un gran alboroto, Pablo fue puesto preso, puede leerlo allí en el pasaje que le cité. Los hermanos juntaron un dinero para liberarlo y cuando lo liberaron le dijeron, bueno, Pablo, te tenés que ir, ¿sí? Y Pablo se fue, pero su corazón pastoral quedó pegado a esta iglesia. ¿Qué pasó con los hermanos? Pablo está preocupado. Yo me fui, se habrán mantenido en la fe, ¿sí? Seguirán honrando a Dios con su vida. Y claro, en aquella época no es como ahora, que nosotros agarramos el celular y nos comunicamos a grandes distancias y sabemos enseguida cómo están las personas. En aquella época no era así. Inclusive los medios de comunicación, ¿no es cierto? No había lo que tenemos hoy, los medios, no había trenes, micros, aviones, no había nada de eso. Entonces, volver a un lugar implicaba un esfuerzo extraordinario y Pablo no tenía noticias de esta iglesia y estaba preocupado. Pero, si usted se fija, acompáñeme al versículo 6 de este capítulo 3, no nos vamos a mover mucho de aquí, dice, ese versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, Pablo mandó a Timoteo a Tesalónica para saber cómo estaban las cosas, y dice que Timoteo volvió, ¿sí?, de Tesalónica a él, a Pablo, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Dice que Timoteo vino y trajo noticias excelentes de cómo estaba esta iglesia, una iglesia que estaba firme en fe y amor, recordando a Pablo, recordándolo con mucho cariño, a pesar de que no estuvo tantos días con ellos. Entonces, en este contexto surge nuestro texto. Dice Pablo que él está orando, ¿sí? Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Pablo está orando para poder ir. Esta información de Timoteo lo llevó a escribir esta carta, y en esta carta le dice, mire, yo estoy orando de noche y de día porque quiero verlos, quiero ir a Tesalónica y estar con ustedes compartiendo ese tiempo espiritual. No es el punto del texto que quiero tomar, pero siempre me impacta mucho cómo Pablo ora, ¿sí? Es muy importante. Para orar tenemos que tener disciplina, hermanos, ¿sí? Y a veces nos es difícil apartarnos un tiempo para tener un buen tiempo de oración. A mí me impacta mucho. Acá dice Pablo que él está orando con insistencia de noche y de día por este tema. Pero cuando usted va a otras cartas del Nuevo Testamento va a encontrar, Pablo está orando por esta iglesia, por aquella iglesia, y les cuenta, y estoy orando y pidiéndole a Dios que Dios traiga este conocimiento, este poder, esta virtud en la vida de ustedes. Pablo era un hombre que dedicaba mucho tiempo a la oración y hacemos bien nosotros de tener esta disciplina y de cuidar esto en nuestras vidas de fe. Pero lo que yo más me quiero centrar en el texto es en el final del versículo. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro, dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Sí? Pablo dice que él quiere ir para verlos, pero también para completar lo que falta en la fe de los de Tesalónica. Quiero decir dos cosas rápidamente de lo que acabamos de leer. En primer lugar, hermanos, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra salvación, nuestra fe está absolutamente completa
¿sí? Absolutamente segura, ¿sí? Y esa fe que un día depositamos en el Señor Jesucristo nos pone en condiciones óptimas para enfrentar la eternidad, ¿sí? Voy a citar un texto, podríamos hablar largamente de este tema, pero Romanos 5.1 dice, justificados por la fe, ¿sí? Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo nos ha impartido a nosotros la justicia que nosotros necesitamos para ir al cielo. Eso quiere decir justificados por la fe, por esa confianza en la obra de Cristo en la cruz que nosotros un día depositamos. Dios transfirió a nuestras vidas. Dios impartió a mi vida la justicia que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero en cuanto a nuestro andar diario, nuestra fe tiene que ser completada. Esto es lo que dice Pablo aquí. Por eso usted va a ver en los devocionales, hermanos, hablando de la importancia del crecimiento espiritual, ¿sí? Y seguramente a usted le pasa como a mí. A veces yo escucho un devocional y digo, esto necesito, esto tendría que yo aplicar. Pucha, qué buen pensamiento este que he recibido, porque mi fe está siendo completada. Yo recién decía la importancia de la oración, y por ahí usted dice, sí, yo no oro tanto. Su fe ha sido completada en ese aspecto, ha sido desafiada, ¿sí?, a mejorar, a que esa fe esté integrada. Cuando nosotros vamos al original, esa palabra completar que aparece allí es la palabra catartizo, ¿sí?, y quiere decir hacer apto, ¿sí? Cuando yo crezco espiritualmente, cuando yo completo mi fe, mi actitud como hombre de Dios va mejorando, ¿sí? Y otra palabra que significa esa palabra en el original es perfeccionar, ¿sí? Somos imperfectos, a veces tenemos errores de carácter, a veces tenemos errores de conducta, a veces tenemos errores de expresión, expresamos palabras que Dios no aprueba, y entonces Dios a través del crecimiento espiritual va completando mi fe. Les voy a leer un texto para terminar, le pido que me acompañe, Hebreos capítulo 13, y nos dice eso. Estos dos textos que vamos a leer en Hebreos 13, no los voy a explicar porque ya estoy terminando, nos habla de la acción de Dios en nuestras vidas para que nosotros le honremos. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Él nos hace aptos. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, para que hagamos su voluntad, no la nuestra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.